ya había varios de ustedes acá, 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana, había un clima de alegría, había un clima de felicidad, había un clima de compañerismo, había un clima de... y cada persona que entraba saludaba y había una sonrisa. Y eso es lo que tiene que conservar la iglesia. De hecho, a algunos, voy a hacer una confesión, a algunos hasta les suena medio raro, ¿vieron? Porque como que entra y claro, ve como un ambiente de gente que son amigos. Y a veces es como que, dependiendo de la liturgia religiosa que uno traiga, cree como que el pastor tiene que entrar serio, solemne, y ahí viste que no tiene que, una mosca no tiene que volar nada, y no es así. Eso no es cierto. Somos personas que hacemos chistes, que nos agradamos entre nosotros, somos amigos, y eso es lo que generamos como iglesia. Y de un poco cada persona que entra nota un poco ese compañerismo que hay. Entonces, eso que ustedes están diciendo es lo que yo les vengo a traer en este mediodía, así que gran parte ya lo tienen comprendido. Pero te voy a pedir que abras ahí tu Biblia en Hechos nuevamente, porque estamos en Hechos desde el domingo pasado, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y el versículo 11 de ese capítulo 19. Hechos 19, 11. Y si bien es un versículo que muchos conocen, quiero que lo veamos de otro lado. Hechos 19, 11, y arrancamos. Vamos a continuar y quizás se prolongue un poco más, porque ya entramos en este segundo semestre, así que la revolución de la alegría es el segundo semestre de la felicidad, así que todos los indicadores económicos van a andar bien, todo va a despegar, por lo tanto nosotros vamos a estar todavía más por encima que todas esas cosas, así que nos va a ir bárbaro, ¿amén? ¿Lo creen? Crean en la palabra, no en lo que dicen algunos, la palabra por lo menos. Dice ahí el versículo 11 que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Conocían este versículo? ¿Quiénes conocían este versículo? Estos dos versículos, de 11 y 12. ¿Quiénes no lo conocían? Lo voy a volver a leer para que se den cuenta lo aterrador que es esto. Aterrador. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! El que lee esto tiene una confusión cerebral porque dice, ¿qué clase de brujería es esta? ¿Cómo un tipo, por más apóstol que sea, asesino hasta hace no mucho tiempo atrás, se jacta de no puedo ir, ¿no? ¿Se imaginan esto? No puedo ir ahora, pero no te hagas problema. Y tenía una remera ahí rota, le cortaba un pedazo a la remera, se la mandaba, y ahí, en donde llegaba la remera, ese pedazo de delantal, de remera, de prenda, de lo que sea, se producía la sanidad o se producía la liberación. Si hoy vemos esto, ¿qué hacemos? Salimos todos, ¿no? Salimos todos corriendo de esa iglesia porque decían, ¿de qué te la das? Qué cosa rara sería. Pero yo quiero que nos detengamos en un par de cosas, más allá de lo extraordinario de los milagros que sucedían alrededor de los apóstoles y acá en el libro de los Hechos, pero quiero que miremos otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que va a empezar a meterse, estos versículos que estamos viendo, es el tema de la ciudad. Y estamos hablando de la ciudad de Temple porque llegó la hora de tocar la ciudad. Es casi una materia pendiente de las iglesias. No sé por qué las iglesias tienen la facilidad de convocar gente de lejos. De hecho, viene gente de más lejos de lo que podría venir, porque hay gente que dice, no, en el trayecto tengo 100 iglesias más o menos, y vienen acá. Y sin embargo, de al lado, no pasa nada, ni llegamos, no sabemos cómo se llama, no sabemos cuáles son sus necesidades. Hay algo raro, y eso pasa normalmente en las iglesias. A veces tiene que ver con que la manera de comportarnos como iglesia puede ofender al barrio. A veces puede pasar eso, la música, nosotros no tenemos batería, y va a seguir siendo así, porque mientras no tengamos batería no tenemos problemas. Pero por lo menos nosotros somos como más tranquilos en ese sentido. Pero bueno, es verdad que a veces
veces hay iglesias bueno, si viene mucha gente, imagínense si acá viniera mucha gente con muchos autos, le llenamos toda la cuadra, le vamos a tapar seguramente la cochera a alguien y entonces empiezan los problemas. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con estrategia. También estratégicamente no nos ocupamos como debemos del barrio. Y yo quiero que en este segundo semestre miremos al barrio, miremos a la ciudad de Temperley, miremos lo que tenemos alrededor, porque queremos alcanzar cosas grandes, pero no podemos olvidarnos lo pequeño. Lo pequeño es lo primero que tenemos a nuestro alrededor. Y hay algunas ideas que ustedes han estado trayendo que son muy buenas y al final se las voy a comentar para que nos sumemos y para que multipliquemos las fuerzas y lleguemos al barrio. Así que por esta razón nosotros debemos enfocarnos especialmente en entender nuestro barrio, amarlo y llegar a las personas con efectividad. Porque cada barrio tiene como su propia idiosincrasia, ¿vieron? Es como que, no, este barrio es más de gente grande, este barrio no, acá es más de jóvenes. El otro día decía, no me puedo adelantar, bueno, en realidad lo decía Ruth en algo que todavía no salió, que es un barrio artístico que este es un barrio donde se respira arte. Y hoy doblaba, yo venía por Mex, doblaba en Liniers a la derecha y veía dos personas pintando, no sé si vieron la plaza con el atril y pintando ahí, uno estaba pintando la parte de la estación y claro, ahí se respira arte acá. Por eso tampoco me asombra que nuestra adoración tenga también ese arte metido, porque tiene que ver con lo que es nuestro barrio. Debemos entender, si queremos llegar efectivamente a Temperley, a esta parte por lo menos de Temperley, debemos entender al barrio. Debemos entender qué respira el barrio, porque si no le vamos a ir a llevar algo que no necesita o no le interesa al barrio, y entonces no vamos a llegar efectivamente. En este caso el apóstol Pablo venía recorriendo Asia, y dice ahí la palabra, llenando todo con el Evangelio del Señor. O sea, menuda tarea la que tenía Pablo sobre un continente ahí avanzando, llenando todo con el Evangelio del Señor. Pero de pronto Pablo llega a ¿dónde? A la ciudad de Éfeso. Que si ustedes quieren saber más de esta ciudad, están los estudios bíblicos grabados de Efesios, no me acuerdo cuántas partes son, donde desarrollamos cosas muy puntuales de esa ciudad, de su idiosincrasia. Vaya que tenía idiosincrasia Éfeso. Tenía un montón de cosas bien propias de la zona que cuando uno llegaba a evangelizar tenía que tenerlas en cuenta. Lo mismo nosotros debemos tener en cuenta con Temperley. Por ejemplo, les hago un comentario al margen. Temperley ha sido una de las pocas ciudades, hace poco tiempo, que acaba de mover una iglesia de un lugar a otro. Si ustedes no lo saben, la casa del alfarero no está más en Dorrego y Pavón. ¿Saben? ¿Lo saben? La iglesia aquella grande, que llevaba los micros, todos los vecinos lograron sacarla. ¿Por qué? Justamente le ponían micros en la puerta, tocaban la batería, abrían la puerta, todos los vecinos juntaron tantas firmas que lo lograron. Entonces nosotros contamos con eso, tenemos que saber que cuando vamos a decirle al barrio, ¡ay, somos la iglesia cristiana!, sabemos que hay un prejuicio sobre la iglesia que hay que solucionar. Entonces nosotros debemos mostrar ahí que venimos a ser de bendición para el barrio y no que nos quieran echar. ¿Ok? Interesante. Ahora, la palabra enseña que los milagros eran extraordinarios. Y algo más, quiero detenerme especialmente en lo que sigue después. Dice que fueron hechos por la mano de Pablo. Y es la mejor traducción, si uno ve, porque si bien después hay otras traducciones que hablan de por parte, la mejor traducción ahí es la mano de Pablo. O sea que estos milagros extraordinarios eran hechos a través de la mano de él. Y quiero que recuperemos nosotros, para la ciudad, el uso de la imposición de manos. Desprestigiado a veces. El otro día escuchaba comentarios como que en la imposición de manos era como muy pentecostal. La imposición de manos, dice Hebreos 6.2, es parte de la doctrina básica de la Biblia. Así que no corresponde a ninguna denominación, no nació en una reforma, absolutamente nada. La Biblia enseña que la imposición de manos es doctrina básica de la iglesia. Por eso cuando empieza esto de repetir, no, porque las lenguas son de son de las escrituras. Están acá, no importa que haya un grupo que parezca que le da más énfasis, están acá y nosotros debemos cumplirlo, porque está escrito acá. Entonces, quiero que vos te detengas a pensar en el poder que hay en tu propia mano. Mira tu mano. Mira, decir, vos confías en que salís ahora, viene una persona con X necesidad y vos ponés tu mano y algo pasa. Porque así es lo que hacía Pablo. Y es más, Pablo estaba tan canchero que dijo, pero pará, si mi mano tiene poder,
¿por qué no proyectar ese poder en cosas? ¿Por qué no tocar un manto, tocar lo que sea ahí, una prenda, y que cargue ese poder? Y aparte a mí me causa gracia, porque ¿y cuánto duraría ese poder? Porque los viajes no era que agarraban la prenda, me imagino aparte cómo agarrar la prenda, ¿no? Y estaba ahí el enfermo. No, a veces había días de distancia. Y si nos encontramos con una prenda ahora, ¿seguiría teniendo el mismo poder? Yo me hago esas preguntas. A mí me gusta meterme en el texto y decir, a ver, si hoy nos encontraríamos, porque ahí se entiende también por qué la Iglesia Católica ha perseguido reliquias. Porque claro, lo que quiere descubrir la Iglesia Católica es decir, bueno, a ver, ¿por qué? Es decir, si hay un pedazo de la cruz, ¿tendrá algo especial? Y si encontraríamos un pedazo de estos mantos que tocaba Pablo, ¿qué pasaría? ¿La unción tiene algún vencimiento? ¿Hizo un milagro, una liberación? Yo sé que no tiene respuesta. Sí, yo lo sé que es una pregunta al aire, pero a mí me gusta hacerme esas preguntas. Porque, así como te decía el domingo pasado y te digo hoy, siempre hay una primera vez para que suceda algo extraordinario. Y a veces, las personas que lo hacen acá en la Biblia, es la primera vez que lo hacían, no sabían que iba a resultar. O sea, tranquilamente podría haber fracasado, y de hecho hay fracasos obviamente en la Biblia. Pero ¿qué es lo que Dios te trae a vos a la mente constantemente que no está inventado, entre comillas, y que vos podés salir a hacer por la gente? Aunque sea un paso de fe donde digas, acá estoy casi haciendo el ridículo. Porque hay cosas que operan así. Y les voy a decir algo más controversial todavía. Ustedes saben que hay una iglesia brasilera, saben, ¿no? Sí. Que está a la noche, que les da de tomar a la gente agua. Sí. Y muchas de esas cosas están copiadas de los ejemplos bíblicos solamente. Dice, bueno, miren, si Pablo podía ponerlo la parte de la ropa, ¿cómo no vamos a poder hablar por una botella de agua y que eso tenga poder sobre la persona? ¿Están mal? No, ¿por qué? Es distinto en todo caso. Ahora, con esto no estoy defendiendo lo que hacen, porque lo que hacen después es aprovechar eso para ser usurero, para vender, y esas cosas no se venden. Pero lo que quiero decir es que estoy seguro que hay gente que se ha sanado con esas cosas. Eso se llena. Claro, hay gente que se ha sanado, y yo digo, ¿cómo puede ser? Hay gente que se ha sanado con esas cosas. Porque primero que Dios es más misericordioso de lo que nosotros imaginamos. Así que si una persona desesperada, aunque no entienda absolutamente nada, va y toma esa botella de agua confiada en Dios a su manera, como puede, pero depositando mucha fe, recibe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que con mucha doctrina, pero sin fe no agradas a Dios. Pero con mucha fe sí. Aunque después el Señor quiere corregirte. A ver, no es que Dios te dice, bueno, listo, viví así siendo un ignorante de las Escrituras. No, Él no quiere eso. Pero primeramente busca fe. Y la fe produce el milagro extraordinario, como se produce acá, en el libro de los Hechos. Así que, en resumidas cuentas, Pablo tocaba partes de su ropa y la sanidad ya iba al viaje. Y me vuelvo a preguntar esto. ¿Qué pasaría hoy si vemos esto? ¿Qué pasaría si saliéramos al barrio con una idea pero tan alocada de hacer algo que nunca lo vimos antes, como Pablo había hecho acá? ¿Se animan porque podemos ser muy rupturistas en la enseñanza, pero somos rupturistas en la práctica? ¿O en la práctica nos acomodamos al status quo y decimos, bueno, hagamos lo que nos sale? ¿Cómo evangelizan los demás? Salen y hablan dos o tres cosas, o tienen bueno, hagamos eso. ¿Y si Dios quiere que hagamos algo creativo? Por eso traje antes a colación lo del arte. Porque creo que el arte está mezclado en nuestra esencia. Y porque creo que nosotros somos personas creativas que tenemos que llegar a la ciudad de una manera absolutamente diferente. Y les prometo que antes que termine les voy a contar una de estas cosas. Y dice, el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva o Esquiva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y acá te voy a decir algo interesante. Porque esto también es sorprendente, ¿no? Se imaginan 7, salieron 7 muchachos, hijos de a
querer producir lo que producía Pablo. Entonces, lo primero que quiero decirte es cuando los que no saben copian, la iglesia está haciendo bien su labor. Cuando los que no saben, no cuando los que debemos saber y copiamos, es absolutamente distinto. Cuando la iglesia copia, y la alabanza de la iglesia, vieron que pasa eso, ¿no? La alabanza de la iglesia es igual a la de tal banda que suena en el momento. Ahí estamos copiando. No sirve mucho. A lo sumo sonarán bien, las composiciones estarán buenas, hay canciones que están muy buenas, pero no es propio. Ahora, cuando los que no saben copian a la iglesia, es porque algo bueno nosotros tenemos. Acá estaban haciendo esto, ¿no? ¿Vieron? Estos 7 muchachos vieron lo que hacía Pablo y salieron a hacer lo mismo. Si decimos que el diablo no tiene la capacidad creadora de Dios y solo copia, entonces debe el enemigo observar a alguien que hace bien algo. Si el enemigo copia, no tiene la capacidad para crear como Dios, el enemigo está mirando a ver quién está haciendo bien algo para intentarlo falsificarlo. Y acá se va complicando. Si el diablo no intenta copiarnos, nada bueno estamos haciendo. Porque si el diablo dice la verdad, lo que hacen estos tipos, a mí no me va ni me viene. No producen nada en la ciudad, no producen nada, no se genera absolutamente nada, no llegan al barrio, no llegan al necesitado, no aman como Dios les mandó a amar. Entonces el diablo, ¿qué hace? No tengo nada que copiar. No tengo ningún palo para meter en la rueda porque total lo que hacen no tiene efectividad. Por eso este segundo semestre de evangelismo tiene que encontrarnos a nosotros despiertos, porque el enemigo se va a levantar si es que lo que hacemos es digno de copiar. Si lo que hacemos es nosotros copiar, entonces el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. Es decir, ni me preocupa. La verdad que lo que ustedes tienen para hacer ni siquiera me preocupa. Ahora, como te dije recién, no estoy hablando de que te copie la iglesia misma. No estoy hablando de que ni copiemos nosotros ni que la iglesia copie. Estoy hablando de cuando el enemigo nos copia a nosotros. Porque si no, eso sería falta de identidad. Cuando nosotros como iglesia queremos ser igual a otra iglesia, queremos predicar como otro predicador, queremos evangelizar como otro ministerio evangeliza, caemos en la copia barata. Y la copia le da resultados al original nada más, al que inventó, no al que copia. Así que nosotros no nos metemos en eso. Y dice el versículo 15, respondiendo el espíritu malo, qué versículo complicado es esto, ¿no? El espíritu malo hablando, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué difícil, ¿no? Imagínense estos 7 muchachos que iban ahí envalentonados y de pronto el espíritu es el que les habla. Será difícil, porque ya se dieron cuenta que el que hablaba no era la persona misma, sino el espíritu que estaba en la persona. Y no solo eso, sino que cobró tanta fuerza que los derrotó, los desnudó, una cosa, un espectáculo tragicómico. Pero déjame ser un poco más cruel todavía. Los demonios lógicamente conocían a Jesús y a Pablo, ¿no? Pero ¿saben a quién no conocían? A los religiosos intrascendentes. Porque eran hijos de quién? De un sacerdote. Así que estos eran hijos de sacerdote. O sea, la chapa la tenían. La gente los reconocía. Lo que no tenían era efectividad. Efectividad no tenían. ¿Por qué? Porque eran religiosos, tenían apariencia de algo. Y ahí los demonios que dicen, ¿ustedes quiénes son? Ese es un gran llamado de atención para la iglesia. Cuando cree que declara, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra, lo declara de boca para afuera. Pero si no estamos causando el efecto verdadero sobre la sociedad, sobre el pueblo, sobre la ciudad, entonces el enemigo dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo? Nosotros tenemos el cartel, nos reunimos, hablamos. No sé quiénes son. A Pablo lo conozco, a Jesús desde luego. A ustedes no los conozco. Qué feo, ¿no? Que te ninguneen así. Ese es un ninguneo. O sea, vos salís a predicar todo y el demonio dice, ustedes no sé quiénes son. Corremos ese riesgo. Toda iglesia corre ese riesgo. Pero nosotros debemos, en este segundo semestre, esforzarnos en hacer las cosas de tal manera en que el enemigo se preocupe por lo que estamos haciendo en el barrio. Se preocupe por lo que realmente llegamos y donde ponemos nuestra mano, como empezó todo esto,
algo sucede. Y dice el versículo 17 que esto fue, y acá viene la ciudad, ¿no?, notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por eso me llamaba la atención cuando Iván decía, bueno, yo salí y fui a la panadería y la persona empezó a hablarme de su problema. Porque cuando se genera una atmósfera así, las personas son compelidas a hablar de sus temas. Y esto nos había pasado, no sé si se acuerdan que había pasado hace un tiempo atrás. No me acuerdo en qué momento específico había sido, que la gente, así ustedes me ayudan, la gente se abría automáticamente y lo teníamos como una palabra que nos guiaba, no había que ni preguntarle, bueno, nosotros somos cristianos, sí, escuchame. Y fue una vez que salimos cerca de la casa de Nora, no sé si se acuerdan, salimos a recorrer las manzanas y la gente, tocábamos timbre y la gente nos decía, sí, te contaba el problema sin tener idea quiénes éramos, pero algo dentro de ellos les hacía tener la convicción de que debían contar su situación. Un hombre que se va a ocurrir, no tengo tiempo porque tengo muchos problemas. O sea, no podía recibir. Y se quedó hablando de los problemas. Y como no tenía tiempo, porque tenía problemas, nosotros le pusimos acá diciendo, para eso vinimos. Y nos empezó a contar los problemas y empezamos a orar por él. Cuando había dicho que no. O sea, su intención era decirnos que no, pero terminó siendo que sí. Porque algo sucede cuando nosotros adoramos al Señor y cuando la iglesia sale en espíritu y en verdad a hacer lo que tiene que hacer, a impactar el barrio. Ya les voy a decir con qué vamos a ir. Yo sé que me está diciendo, pero concreto, ya les voy a decir. ¿Y qué hacían muchos de ellos? Venían. A mí si hay algo que quiero que suceda, es como que me los imagino como asomándose sin saber bien qué pasaba, ¿no? A mí me gusta cuando de pronto yo a veces, hoy me pasó de nuevo, estaban acá ustedes, los músicos, y la puerta había quedado abierta, y había un matrimonio, una pareja, no sé, y miraba acá, y veían acá, ¿viste? Esto ya estaba con el bajo, y decía, wow, y veía, claro, un grupo de jóvenes, y veía que algunos jóvenes a las 10 y pico de la mañana la pueden pasar bien. Generalmente los jóvenes un domingo a las 10 de la mañana o están de gira o están de vuelta, pero no están bien. Y acá estaban bien, alegres y de verdad, sin ninguna cosa extra. Y miraban y dicen, claro, porque ¿qué pasa? La iglesia debe generar esa inquietud en el barrio. La iglesia debe ser la que genere los rumores del barrio, los buenos rumores. Chiche, a mí me dijeron que esta señora tenía acá y ya no tiene más en la pierna el dolor que tenía. ¿Quiénes son esos? Y entonces me imagino la puerta abriéndose y la gente cogoteando, diciendo, ¿qué tienen ustedes? Porque eso es lo que pasaba. El rumor era, Pablo anda repartiendo ropa. ¿Qué es esto? Entonces venían, dice acá, y asombrados querían mirar lo que pasaba. Y mi desafío, y el de ustedes también, es el que Temperley reconozca eso de familia de la fe. Aunque sea uno, y sean dos, y sea de a poco. Nosotros no tenemos una visión de hacer una mega campaña evangelística. Queremos llegar al barrio vecino por vecino. Queremos hacer una tarea de hormiga, ¿no? Una tarea que es pequeña todos los días, pero es llegar. Vamos tocando distintas cosas hasta llegar a que el barrio nos conozca. Hoy no sé qué porcentaje nos conoce. Quizás una de las primeras preguntas que podemos hacer cuando salgamos efectivamente del barrio es decir, ¿ustedes saben quiénes somos? Porque quizás algunos con el tema de geriátrico, con el tema del hogar de niños y algunas cosas empieza a decir, sí, yo sé quiénes son ustedes. Pero no sabemos hoy cuántos nos conocen. Y dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, qué barro, todas las cosas que pasan en un par de versículos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Ahora, no hay como el verdadero poder de Dios, porque si nosotros pretendemos que los umbandas y los satanistas se conviertan por algún mensaje, estamos mal. Si uno pretende que los que andan ahí perdidos en la brujería, uno les diga un mensaje lindo, ¿saben con qué se convierten ellos? Con demostraciones de poder. Cuando ellos se dan cuenta, vieron que ellos tienen como una batalla de dioses, ¿no? Cuando uno habla o escucha hablar a alguien que está metido en el umbandismo y demás, es como que habla de una relación de dioses y es todo una gran guerra de dioses, hasta que vos le demostrás que hay un Dios por sobre todas las cosas, que es el único y verdadero Dios, y a ellos no les queda otra que rendirse. Si ustedes van acá en Temperley, justamente, a la vuelta de Coto, hay una verdulería,
que me acuerdo cuando trabajamos en la oficina que teníamos con mi papá, Ivana fue una vez y dijo, no voy más, porque tenía colgado de todo, tenía el gauchito Gil, tenía un despliegue de cosas. Y hoy la gente es muy mala, obviamente el ambiente era pésimo, y hoy se llama Manantial de Vida, porque a través del Ministerio Sin Fronteras de la Luz conocieron al Señor y hoy son conversos. Y hoy es el lugar es distinto. Ponen todas las cosas, o sea, ponen palabras. Claro, ponen hoy versículos y demás. Que antes, pero ahora ponen. ¿Por qué? Porque descubrieron al verdadero Dios. Conocieron verdaderamente al Señor. Es que esa es la única manera de llegar con poder y con efectividad, no de pico, como Pablo dice. Yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría, yo fui a ustedes con demostraciones del Espíritu y del poder. Por eso hice hincapié al comienzo en la mano de Pablo, porque Pablo sabía que había poder y que había ciertas personas, como por ejemplo los que tenían estos libros, que si no eran con demostraciones de poder, no los iba a ganar. No nos podemos conformar a un mensajito, ni tampoco podemos tener poder y cuando vengan acá decir nosotros de Biblia no entendemos nada. No es una sin la otra, sí. Porque aparte, como que ellos están en eso, Dios y yo, por eso ellos son como sometidos a eso. Si no tienen libertad en eso. Son subyugados a eso. Sí, claro. Y cuando ven a Dios, y encima que es Dios, y que encima que es Dios de amor, como que yo creo, me imagino que fue eso también. Exactamente. Encontraron la libertad. Y aparte presten atención a lo que dice al final. No me quiero detener en la cantidad de plata que es eso. Más allá de que es un montón de dinero, no quiero ir al punto. Quiero ir al punto en el que estaba contando la plata. ¿Se imagina que había una hoguera? Venían los magos, tiraron, y había un tipo al lado diciendo, disculpa, ¿cuánto vale el libro ese? ¿Cómo sabía el que contaba el libro? Hicieron la cuenta, porque acá no es al voleo, dice, echa la cuenta, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así que había ahí una especie de auditor cristiano al lado preguntando, ¿y ese libro? Pues me imagino, ¿no? Que eran los libros. ¿Cuánto vale? Y este vale 20 manos. Anotaba. Y cuando hicieron la cuenta al final, la brujería había sido desbaratada de la ciudad. Se habían acabado los brujos porque ya no tenían ni siquiera su material. ¿Por qué? Porque llegaron y dijeron, acá está el verdadero Dios. El poderoso Dios, el verdadero, está acá. Yo necesito desprenderme de esto que no me sirve para nada. Y tiraban sus libros. Y dice el versículo 20, para terminar, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que parece un detalle menor, pero es un detalle muy importante, porque dice así, o sea, no de otra manera. Si nosotros queremos que la palabra del Señor prevalezca de otra manera, estamos errados, estamos pifiando. En cambio, si entendemos que es así, de la manera en que el Señor dice que debe ser, entonces vamos en el camino correcto. Para prevalecer, presten atención, para prevalecer hay que estar por encima de lo que está en disputa. El que prevalece es el que está por encima. O sea que hay una batalla y hay alguien que tiene que prevalecer. Tenemos que demostrar qué cosa nosotros, un poder mayor. O sea, hay un conflicto de poderes, como pasaba acá en Éfeso, y había un poder que prevalecía, estaba por encima. O sea que cuando salimos al barrio, vemos que hay gente, porque nos vamos a encontrar con cosas sobrenaturales del lado de las tinieblas, pero nuestro poder siempre está un escalón más arriba y siempre termina subyugando al poder inferior, porque el Dios poderoso tiene todo el poder. Así que les quiero contar que si en Temple hay poder del enemigo, para que prevalezcamos tiene que haber una manifestación más poderosa de nuestra parte. ¿En Temple hay poder del enemigo? Claro que sí. Pero nuestra parte tiene un poder mayor. Y ahora te voy a contar lo que te dije al comienzo. Estamos encarando el proyecto de la revista, ¿cómo se llama? Nuevos Aires. Nuevos Aires. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es una manera de llegar al barrio, efectivamente, una idea de Cele, de cómo llegar al barrio efectivamente, cómo el barrio se entere de lo que pasa acá adentro y lo que nosotros queremos hacer afuera. Para eso les pedimos oración, porque es meternos en algo que queremos hacer bimestralmente, es una revista que salga cada 2 meses, pero vale, ¿cuánto vale? 4.000 pesos. 4.000 pesos las 500 revistas. 4.000 pesos las 500 revistas. A nosotros es un
justo en la pobreza, ¿no? Así que les pedimos oración, colaboración también si quieren. Si saben de alguien que quiera aportar por esta causa, digamos, yo quiero hacer una ofrenda especial para la revista. La revista no tiene publicidad, pero sí puede hacer una ofrenda. Si saben de alguien que quiera hacerlo, sepan que el objetivo va a ser llegar al barrio con información de lo que pasa en el barrio, con información. Hay alguna columna donde hay de pronto algún texto, en este caso claro, yo ya... un accidente. Misceláneas. Claro, misceláneas. Es lo que pasa acá, qué dice la Biblia de Claro. este mes, es qué dice la Biblia del rol de la mujer, es otro. Después hay un artículo, siempre va a haber un artículo en el medio que no tiene nada que ver con la Biblia, que no, por ejemplo este es cómo escribir un libro, para que la gente también tenga ganas de leerlo, porque si no, Claro. todo de Dios es como no, es el artículo principal. Yo lo tenía pensado que sea una reflexión o algo más útil, digamos, que las personas les den ganas de leer. Bueno, puedo escribir un libro en un barrio de artistas, bueno, supongo que les va a llamar la atención. Y la portada había puesto una pintura cualquiera y de repente digo, no, tiene que ser de Temperley, o sea, tiene que ser una foto de acá, del barrio, bueno, es una foto de acá a la esquina, que quedó muy linda, así que está todo ahí encaminado. Y si alguno sabe escribir, quiere escribir, me lo comunica, porque ahora lo hice todo yo, pero la idea es que el barrio también, que si alguno escribe o quiere comunicarse, no vendemos publicidad de ningún tipo, pero sí, si alguno quiere colaborar con fotografías o con textos o lo que sea, está bueno para que se dé a conocer también. Medio, Bueno, nuevos aires están naciendo. Así que vamos a orar por ese nacimiento, vamos a orar porque necesitamos sostenerlo. No podemos hacer una revista que después de los primeros 2 meses después no sacarla. Tenemos que tener esa regularidad. Para eso necesitamos tener la creatividad para seguir haciendo, los fondos para seguir haciendo. Y lo vamos a ligar con algo más, que es otra idea creativa también. ¿Cómo llegar? Y esto no es la primera vez que me lo comentan, distintos de ustedes. ¿Cómo llegar efectivamente al barrio? ¿Saben qué vamos a hacer? Para repartir la revista, ahora que viene el clima un poco más agradable, vamos a salir con un rodillito y un poquito de pintura y vamos a ofrecer tapar los grafitis a los vecinos. Que las cuadras, ya que el municipio eso no lo hace los cordones, hace esas partes, nosotros vamos a encargarnos de los que quieran, los que no quieren no, pero ofrecerle al vecino algo práctico. Mira, tenés esto escrito acá, nosotros, como mínimo, obviamente es un trabajo básico, lo vamos a tapar para que te quede mejor la pared. Y de esa manera entregamos también nuestra revista y esto ya me lo habían comentado antes, por eso digo que Cele me lo vino a decir en estos días y dije, ya me lo habían dicho también, así que me parece una buena idea. ¿Les parece si oramos por Nuevos Aires y por el barrio? Aprovecháis para bendecir al barrio. Y si sos de otro barrio, también bendecilo, porque por algo estás en ese lugar, por algo Dios te trae hasta acá, pero es para que vos bendigas a los que tenés a tu alrededor. Señor, nos hacemos cargo de la ciudad. Creemos, Señor, que la bendición que puede suceder en un barrio es a cargo de la iglesia. La iglesia es la que lleva esa bendición. No hay otra manera. Vos lo vas a hacer a través de tus hijos y de tus hijas. Y nosotros, Señor, nos sentimos privilegiados. Por eso oramos por esta revista Nuevos Aires. Señor, que verdaderamente impacte el barrio. Que, como decíamos recién, que verdaderamente haga temblar a la ciudad. Para que la gente empiece a preguntarse qué es lo que sucede. ¿Qué es aquello especial que tienen los hijos y las hijas de Dios? Por eso, Padre, en este mediodía oramos por los recursos creativos y financieros que necesitamos para poder permanecer con esta revista. Y esta revista es de todos, así que iluminá, Señor, a todos los que estamos acá y a los que van a venir para aportar ideas creativas, para llegar al barrio de esa manera efectiva de la que predicamos hoy, Señor. Pero sin olvidarnos de que tu reino se expande por medio del poder, que hay un poder que prevalece, y así prevalecía la palabra del Señor en la ciudad de Éfeso, y también eso es para nosotros hoy en la ciudad de Temperley. Bendecimos y amamos el barrio donde nos pusiste. Creemos, Señor, que tenés una estrategia especial para cada iglesia en cada ciudad. Y nos unimos para orar, Señor, por estos recursos que necesitamos, porque creemos, Señor, que el reino se va a expandir como nunca antes en esta ciudad. Bendecimos, Señor,
la ciudad de Temperley, la amamos y gracias por ser colaboradores con vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.